si se dan cuenta, lo único que vamos haciendo en cada línea es agregarle una etapa más a ese proceso de amparo, o sea, agregarle una pequeña etapa más que puede darse o puede no darse. Todo va a depender de las circunstancias, de lo que soliciten las partes o también de lo que establezca el juez en algún momento. Entonces, empezamos con la primera fase, así rápidamente. Ya sabemos, siempre en todas se da el planteamiento. En el planteamiento, en todas las fases va a haber un planteamiento, ¿verdad? Usted siempre inicia con el principio dispositivo, que es plantear. Yo voy a ir al juzgado a presentar mi memorial, mi escrito inicial de amparo. Entonces, hemos hablado o hemos repetido constantemente que el juzgado, el tribunal, al recibir el memorial que yo le presento, ¿qué va a hacer inmediatamente? Le va a dar trámite. Le va a dar trámite. Una vez recibido el memorial, ellos le van a dar trámite. Ya sabemos que van a hacer una calificación del escrito inicial. Esa calificación indica verificar si cumple con las condiciones. No lo van a rechazar, ¿verdad? Ustedes, porque es un proceso constitucional y por lo tanto no lo rechazan, sino que si hay inconvenientes o hay deficiencias en el memorial o en el escrito inicial, van a solicitarle al interponente, al amparista, que pueda resolverlo. Van a establecer un previo, pero ellos no van a detener el proceso de amparo como tal. Entonces, pero eso, ¿cuándo lo hacen? Lo hacen o deberían hacerlo el mismo día que se recibe el escrito de amparo. Una vez revisan, también en esa misma resolución van a pronunciarse respecto a si otorgan o no otorgan el amparo provisional. Todo depende del asunto que se plantee. Además, en la misma resolución, también van a correrle audiencia al sujeto pasivo o a la autoridad que está violando un derecho por el plazo de 48 horas. 48 horas es lo común, ¿verdad? Lo que establece la ley. Pero hemos hablado que también pueden agregarle un plazo más por razón de la distancia. Por ejemplo, si le ponen 48 horas o le corren 48 horas y usted está ubicado, por ejemplo, le plantearon el amparo, usted de la autoridad impugnada, le plantearon el amparo en la antigua Guatemala y usted es de Ciudad Vieja, Zacatepeques, la autoridad es de Ciudad Vieja, Zacatepeques, pues seguramente no le van a dar un plazo por razón de la distancia porque es un municipio cercano, o si es la antigua Guatemala. Pero hay departamentos en donde la cabecera departamental está, posiblemente el municipio esté cerca, pero muchas veces llegar al municipio es muy complicado. Entonces ahí se hace necesario establecer un término superior por razón de la distancia. Entonces, todo esto que he hablado es en la primera resolución. ¿Qué pasa en la primera resolución? Pues revisan, establecen si hay previos para que la persona pueda subsanarlos. Al mismo tiempo también otorgan o no otorgan el amparo provisional, se van a pronunciar sobre ello. Asimismo le van a correr audiencia a la autoridad impugnada por el plazo de 48 horas más el plazo de la distancia. Muy bien. Ahora, imaginémonos que ya pasaron, ya tenemos la resolución en las manos, ya notificaron a la autoridad impugnada, recibe la autoridad impugnada la notificación y le empieza a correr el plazo de las 48 horas. La autoridad impugnada hace llegar, o sea, lleva al tribunal el informe circunstanciado. Esta situación puede hacerla también en un tribunal, en un juzgado de turno, ¿verdad? Ustedes no solamente puede hacerlo en el tribunal, porque no se le olvide que los plazos son perentorios y todos los días y horas son hábiles. Así que si las 48 horas se le vencen o se le terminan a las 12 de la noche, pues obviamente tiene que ver cómo lo tiene que presentar. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde lo va a presentar si el juzgado está cerrado?
bueno, en el juzgado de turno debe de presentarlo, porque si no lo presenta en el tiempo determinado, precluyó su derecho. Muy bien. Entonces, ahora nosotros ya pasamos la primera resolución. En la siguiente fase, ya la autoridad impugnada ya presentó su informe circunstanciado. Una vez recibido ese informe, la autoridad, en este caso el tribunal, va a emitir una resolución. Casi todas las resoluciones en el amparo son autos, ¿verdad? Porque resuelven la situación del amparo, por lo tanto son autos. Entonces, emite un auto en donde pues le recibe el informe y al analizar el informe, el tribunal va a decidir siempre, ¿verdad? Siempre va a decidir sobre un asunto. ¿Cuál es el asunto? Uno, si revoca el amparo provisional, si ya se otorgó. ¿Por qué? Porque si a criterio del juez, efectivamente la autoridad impugnada tiene toda la razón, revocan el amparo provisional. Número dos, confirman el amparo provisional. ¿Qué significa esto? Que como ya se le había otorgado el amparo provisional en la primera resolución, o sea, en esta, obviamente en la segunda, ahorita lo van a confirmar. ¿Por qué? Porque ya fue otorgado. O lo van a otorgar. Significa que en la primera resolución fue denegado el amparo provisional, no lo otorgaron. Y por lo tanto, ahora con la recepción de los antecedentes, el tribunal cree necesario otorgarlo y por lo tanto lo otorga. O sea, son los aspectos que se pueden dar en cada una de las resoluciones que se van dando, ¿verdad? Se puede revocar, confirmar u otorgar el amparo provisional. Muy bien. Aquí estamos nosotros. Y también en esta misma resolución va a otorgar un plazo de 48 horas a todas las partes. ¿Para qué? Para que puedan evacuar una audiencia. A esta nosotros le denominamos la primera audiencia, ¿verdad? Esta es la primera audiencia. 48 horas a las partes para que evacúen la primera audiencia. Ahí pueden ver ustedes en la H, ¿verdad? Ahí está, lo estoy señalando. Primera audiencia. Muy bien. Una vez todas las partes evacúen la audiencia, hablábamos ayer que evacuar la audiencia es decirle al juez lo que yo considero a través de un escrito. Eso es. Y yo tengo 48 horas para plantear mi escrito dentro del proceso. Es lo que tengo, es explicarle al juez, mire, yo no estoy de acuerdo con el informe circunstanciado por estos elementos. Un tercero interesado que le afecta que a usted le otorguen el amparo va a decir, yo sí estoy de acuerdo en los siguientes puntos. Cada quien va a atacar, cada quien sabe dónde le aprieta el zapato, dicen, ¿verdad? Entonces, en este proceso, cada una de las partes va a hacer ver su derecho. Entonces, para eso es la primera audiencia. ¿Qué se puede dar? Bueno, llegamos a la primera audiencia, se puede dar 3 días y emiten una sentencia. Este es el amparo más sencillo, ¿verdad? Entonces, 3 días y emiten una sentencia. Y emitida la sentencia, ¿qué puede darse? Bueno, ya sabemos que se puede dar la apelación. También si la persona no va a apelar, porque no está se queda con la resolución que le dieron con la sentencia, solamente ve que hay unas cuestiones que están oscuras, ambiguas o contradictorias, tiene 24 horas para plantear lo que es un recurso de aclaración o ampliación, 24 horas. Hasta ahí no hemos llegado tanto, ¿verdad? Porque eso no es tan complicado. Eso se puede presentar siempre, planteada la sentencia. En primera instancia se pueden dar 2 cuestiones. 1, la apelación, o 2, la aclaración y ampliación. Si la sentencia no, por ejemplo, yo soy el amparista y considero que la sentencia no me afecta, solamente veo que hay unas dudas que tengo. Bueno, planteo la aclaración o la ampliación, es lo que planteo. Por el contrario, si la sentencia me afecta, obviamente no voy a plantear la aclaración o la ampliación, voy a apelar, voy a apelar, sería, o sea, voy a apelar esa sentencia. Muy bien. La primera parte es el más sencillo. Después, si nosotros nos damos cuenta, en la siguiente opción, ya podemos bajarlo un poquito, lo único que cambia, el proceso es el mismo,
El proceso es el mismo. La asistencia la voy a pasar, compañeros, cuando considere prudente yo. La asistencia es la misma, ¿verdad? Ustedes. Tenemos entonces, aquí se le está agregando. ¿Qué se le está agregando al proceso? Miren, aquí ya tenemos en la primera audiencia 3 días y emiten sentencia. Eso es lo que establece. Muy bien. Ahora, en el siguiente ejemplo que tenemos aquí ahorita seleccionado, nos damos cuenta que en la primera audiencia, una de las partes pidió que se abriera, que se señalara día y hora para una vista pública. Se agregó un espacio más, se agregó un procedimiento. Y ahora tenemos, ¿cuál es ese procedimiento? En el tercero día se va a celebrar una vista pública para que las partes aleguen de viva voz frente al tribunal lo que consideren pertinente. Eso es lo que es la vista pública. Una vez celebrada la vista pública, el juez tiene 3 días para emitir una sentencia. Ahora, esto es en los primeros 2 ejemplos. En el tercer caso, que estamos viendo aquí ahorita inmediatamente, en este que está aquí, aquí sí se agregan varios aspectos. ¿Por qué? Porque si en la primera audiencia se solicita apertura a pruebas, obviamente tiene que haber una segunda audiencia. Si no hay prueba, solamente una audiencia, sentencia. Aquí lo podemos ver. Si no hay apertura a pruebas, primera audiencia, 3 días y sentencia. En el segundo caso tenemos primera audiencia, pero sí se logra que haya una vista pública, entonces vista pública y sentencia. Pero si se apertura prueba, se va a ampliar todo, ¿sí? Se va a ampliar todo. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a la primera audiencia, ya sabemos qué pasa en la primera audiencia, pero aquí las partes en la primera audiencia solicitaron que se aperturara pruebas, que se aperturara el periodo de prueba. Entonces tenemos la primera audiencia, se apertura prueba por 8 días, concluido el plazo de 8 días de prueba, pues obviamente se emite una resolución en la cual se cierra el periodo de prueba y se les otorga un plazo de 48 horas para que todas las partes puedan, puedan pronunciarse respecto a las pruebas. ¿Qué van a hacer? Atacar los medios de prueba a través de un escrito que nosotros denominamos la segunda audiencia. Helen Farelo Usac, adelante. Licenciado, buenas noches. Buenas Tengo noches. una consulta. Cuando se solicita el periodo a prueba, ¿existe alguna posibilidad que el juez no conceda o siempre tiene que conceder el periodo a prueba? Existe una probabilidad que el juez no conceda el periodo a prueba, que de acuerdo a su criterio no sea necesario. Entonces, allí nosotros podemos presentar un ocurso, pero ya veremos eso en el próximo, no en el próxima clase, sino que lo veremos más tardecito. Pero sí puede darse que el juez diga, no considero necesario aperturar a prueba y emite una sentencia. Entonces, si emite una sentencia, pues obviamente tenemos varios aspectos, podríamos apelar. Marco Mendoza, adelante. Gracias. Buenas noches. En este caso, por ejemplo, como usted decía, regresando al tema de la banqueta, una apertura a prueba sería que, por ejemplo, si a usted le van a afectar, usted podría presentar su escritura, por ejemplo, o algo así. Efectivamente, ese es el proceso de pruebas, ¿verdad? Nosotros hacemos un ofrecimiento de todos los medios de prueba que consideramos pertinentes y en esos 8 días, pues va a hacerse el diligenciamiento de la prueba. Por ejemplo, si hay testigos, van a ir los testigos. Si, o sea, se va a hacer el diligenciamiento de todos los medios de prueba que tenemos nosotros. Entonces, ¿sí? Perdón, usted nos podría, creo que esta pregunta que le voy a hacer nos va a servir a todos para que podamos comprender un poco más esto. Si, por ejemplo, en ese ejemplo del que usted nos planteaba del tema de la banqueta, básicamente yo el amparo lo estaría presentando para que de forma inmediata
la municipalidad deje de accionar en contra suya, que usted es el propietario de ese inmueble. Pero eso no significará de que entonces igual yo pongo la apertura a prueba, presento mi escritura o los documentos que respalden que efectivamente eso no es municipal, sino que es propiedad privada, y posteriormente el juzgado dará con lugar, por ejemplo, el amparo, y me van a amparar, o en este caso usted, para que la municipalidad cese esa solicitud. Pero eso en ningún momento dará lugar a que la municipalidad no siga por la vía civil un proceso en contra suya. O sea, básicamente solo es para que yo detenga en este momento la situación, porque el proceso va a continuar en otra vía, es lo que yo entiendo. Mire, efectivamente, hay procesos en los cuales le garantizan el derecho, le impiden a la autoridad continuar con el proceso, mientras se pueden ir por la vía correspondiente para que aclaren. Pero mientras tanto, eso se da también, el mismo ejemplo, pero en las propiedades. Cuando hay, ¿qué le puedo decir? Existe el riesgo de que una persona, ejemplo, tiene una propiedad, ha sido quitada de manera ilegal, vendida, pero está vivo el notario, está vivo, o sea, todas las partes están vivas, y viene una de las partes y considera que le están, por ejemplo, están vendiendo el terreno a una tercera persona, pero yo no firmé la escritura. Y automáticamente, pues, de acuerdo a mi criterio, pues, no pueden hacer la transferencia de dominio porque la propiedad es mía, yo no la he vendido, falsificaron una escritura, y mi firma falsificaron en la escritura de compra-venta, y yo me siento afectado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en este momento están vendiendo esa propiedad. Entonces, lo que yo quiero es detener, suspender el proceso. Lo que hago es irme por la vía del amparo. ¿Para qué? Para que me garanticen, detengan el proceso y me van a dar plazo por lo menos para unos 2 años para que yo pueda ir por la vía ordinaria y agotar esa instancia, que también aplica. Ahí lo que está haciendo es protegiendo un derecho de forma preventiva, ¿verdad? Obviamente ya me lo quitaron porque no está mi nombre, pero para que no se siga produciendo más agravio a mí y a otras personas, se puede detener el proceso y nos va a dar tiempo para agotar la vía, en este caso la vía ordinaria. De acuerdo. Y la última, en promedio, este proceso económicamente, ¿cuánto puede plantear el amparo? Mire, eso sí es bien diverso, porque hay que ver la complicación del amparo, pero usted puede tener amparos pequeños pero estamos hablando de 10,000 quetzales, 25, 30, 40, 100,000 quetzales, ¿verdad? Porque al final todo depende de la complicación o la complejidad del amparo. Ok, gracias, Lick, muy mal. Saludos, compañero. Continuamos con el amparo, por favor, compañeros. ¿Otra vez, Marco Antonio? No, perdón, se me activó. Correcto. Bueno, compañeros, estamos viendo el proceso. Ahorita me interesa más el proceso en este momento. Estamos en el proceso y lo que estábamos viendo es que en la siguiente opción que tenemos aquí, pues indicábamos cuando se aperturaba prueba, lo que va a suceder es que van a aparecer otras audiencias. Y tenemos primera audiencia. Juan Francisco, adelante. Gracias, Lick. Buenas noches. Respecto a la pregunta que hacía la compañera anterior de si el juez podía rechazar la prueba, estaba leyendo en el párrafo 3º del artículo 35 de la ley que estamos tratando, que los tribunales de amparo dice que pueden revelar la prueba si lo consideran oportuno, pero si fuera solicitud de la parte, tendrán que atenderla obligatoriamente. Efectivamente, tendrá que atenderlo obligatoriamente, pero el juez de alguna manera podría no hacerlo. Y ahí es donde se dice que aplica el ocurso. Efectivamente. ¿Por qué? Porque no se le olvide que ahí está incurriendo en un delito hasta cierto punto, porque ya vamos a ver lo del ocurso, usted, porque pueden resultar sanciones en contra del juez. Es más,
El juez cuando, por ejemplo, usted plantea su escrito inicial de amparo, el juez puede decir, se rechaza de plano. Y entonces, ¿qué le toca a usted? O cursar, plantear el ocurso ante la CC. La CC va a hacer el análisis y va a ordenarle que resuelva como corresponde, ¿verdad? Que le dé trámite. Aunque también cuando no procede, la multa es para el abogado que lo interpone, ¿vale? Si no procede y es justificado la improcedencia, efectivamente le ponen una multa al abogado y es obligatoria la multa, ¿verdad? Y así es. Gracias, Lee. Para servirle, compañero. Bueno, estamos en la primera audiencia, compañeros. ¿Cuándo se amplía? Cuando hay 8 días de pruebas. Si alguien pide apertura a pruebas, pues se correrá el periodo de prueba por 8 días y señala, ahí sí, concluido ese periodo, ya sabemos que hay una segunda audiencia. Si hay pruebas, hay segunda audiencia. Y una vez concluida la segunda audiencia, todo lo demás es igualito en los dos tipos de amparo, ¿verdad? Tenemos 3 días para la sentencia. Muy bien. Segunda audiencia. Si solicitan vista pública, bueno, hay vista pública y 3 días para la sentencia. Si por el contrario también tenemos segunda audiencia, hay vista pública, 5 días auto para mejor fallar y 3 días para sentencia. ¿Qué es lo que vamos viendo? Es el mismo proceso, solamente que se le van ampliando ciertos procedimientos o etapas procesales que se van agregando al proceso. Eso es nada más dentro de la tramitación del amparo como tal. Entonces, compañeros, esto lo explicamos abundantemente ayer. Adelante, vamos a ver, Andrea de León. Gracias, licenciado. Buenas noches. ¿Cuántos días dijo después para el auto de mejor sentencia? 3, creo que dijo, ¿no? Auto para mejor fallar. Aquí lo tenemos. Sí. El auto para mejor fallar, aquí lo podemos ver claramente. Está. 5 días. 5 días para el auto para mejor fallar. Gracias. Y 3 días para sentencia. Muy bien. Esto, bueno, aquí estamos con lo que es el trámite del amparo como tal y las incidencias que se van agregando. Entonces, compañeros, ¿alguna duda respecto a la tramitación del amparo? Plantéelo. Bueno, vamos a proceder a ir a la apelación de amparo, no sin antes aclarar unas pequeñas cuestiones. Miren, por ejemplo, en los procesos existe una situación llamada enmienda del procedimiento. ¿Lo habrán escuchado alguna vez? Cuando un juzgado o existen errores dentro del proceso y los jueces pues quieren enmendarlo, ¿verdad? Entonces lo pueden enmendar los jueces y por lo tanto vamos a leerlo. Artículo 41, por favor. Enmienda del procedimiento. Enmienda el procedimiento, artículo 41. Dice de la siguiente manera, enmienda del procedimiento. En los procesos de amparo, los tribunales no tienen facultad de enmendar. Entiéndase bien, o sea, no pueden corregirlo de forma personal. El tribunal no puede corregir su propio error a través de la enmienda del procedimiento. Y dice claramente, en primera instancia, exceptuándose de esta prohibición, la Corte de Constitucionalidad. O sea, la Corte sí puede enmendar el procedimiento. Los tribunales como tal de primer grado no pueden enmendar el procedimiento. Existe una prohibición legal. Así que si el honorable juzgador cometió un error, lo que tiene que hacer es solicitar a la Corte que pueda enmendar el procedimiento. La enmienda del procedimiento no la pueden solicitar las partes. ¿Por qué? Porque no es un medio de impugnación, sino que es un remedio que las mismas autoridades tienen para poder subsanar los errores que ellos cometen. Muy bien. Eso con respecto a enmienda del procedimiento, artículo 41. También respecto a la enmienda tenemos el artículo 68. Artículo 68 que señala
anulación de actuaciones. Es similar a la enmienda del procedimiento, ¿verdad ustedes? Anulación de las actuaciones. Dice, la Corte de Constitucionalidad podrá anular las actuaciones cuando del estudio del proceso establezca que no se observaron las disposiciones legales, debiéndose reponer las actuaciones desde que incurrió en nulidad. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? La CC se da cuenta de que en primera instancia se cometió un error en la primera resolución, obviamente va a anular las actuaciones porque puede hacerlo hasta ese momento procesal oportuno y se tendría que repetir el procedimiento completo. Pero solamente es facultad de la CC. Vamos a ver. Perdón, solo voy a ver quién es. Adelante, compañero. Sí, gracias, licenciado. Una preguntita, esta anulación de actuaciones es la que, por ejemplo, sucedió en la Municipalidad de Pastores, que ahí el candidato no pudo inscribirse y luego de realizados los comicios y haberse realizado las elecciones, habiendo legitimado a las autoridades que tomaron posesión, después de como 2 años, la Corte ordenó que el expediente volviera a su estado original. Esta es la anulación de actuaciones, Lic. Efectivamente, esa es la anulación de actuaciones. ¿Por qué? Porque ocurrió un vicio, algo que se hizo de forma incorrecta. Entonces se anulan las actuaciones, a pesar de que hayan emitido una sentencia y todo, pues la CC tiene la autoridad de anular las actuaciones. Es lo que procede. Y aquí voy a leerles una parte que dice establece esta ley que tiene sus comentarios. Señala cuándo aplica la anulación de las actuaciones y cómo se debe de hacer. Dice, aplica en 3 formas. 1, o A, si este tribunal estima que cometió error en el procedimiento en sus propias actuaciones. O sea, allí, si a criterio del tribunal cometió error en su procedimiento, ¿qué hace? Anula las actuaciones. Número 2, o inciso B, si el tribunal de primera instancia formula el planteamiento del error y a juicio de esta corte es procedente. Ya vimos que los tribunales de primera instancia no pueden enmendar ni anular, ¿verdad? Ustedes, entonces, la única que puede hacerlo es la Corte de Constitucionalidad. Por lo tanto, tienen que solicitarlo para poder enmendar. Inciso C, cuando se advierte de oficio la ocurrencia de tal error en primera instancia. O sea, se da cuenta el honorable, en este caso, la Corte de Constitucionalidad, que lo que usted indicaba ahorita, que se cometieron errores en primera instancia y por lo tanto elimina o anula las actuaciones y ordena que el proceso se reinicie hasta donde se anuló. O sea, puede ser que se anule el proceso completo. Eso es respecto a la anulación de las actuaciones. También el artículo 69, ¿verdad ustedes? Nosotros estamos hablando de... el artículo 75. El artículo 75 nos habla, no nos habla, ya me imagino una ley hablando, ustedes perdonen lo coloquial de mis términos. Artículo 75, desistimiento. Uno puede desistir de un amparo. Usted lo planteó y después dijo, yo no lo quiero seguir. Lo amenazaron a ustedes, dijo, voy a desistir del proceso. O se lo convencieron de otra manera. Entonces puede desistir del procedimiento. Artículo 75 establece, en caso de desistimiento, si éste se presenta en forma auténtica, la renuncia de derechos en un proceso se tiene que hacer con firma legalizada, ¿verdad? O sea, va el memorial indicando, desisto totalmente del presente proceso y todo lo que corresponde, y va firmado el memorial por, en este caso, el interponente, firmado por el abogado asesor, y además de eso, se legaliza la firma del interponente, del amparista. Se legaliza la firma para dar fe de que sí es él quien está renunciando a ese derecho. Entonces, y señala, ¿verdad? Si se solicita repitiendo, en caso de desistimiento, si éste se presenta en forma auténtica,
o se ratifica ante la autoridad competente. O sea, si no va con firma auténtica, puede ratificarse, ¿verdad? La persona llega personalmente. Deberá aprobarse sin más trámite y se archivará el expediente. Si se solicita, el tribunal se pronunciará sobre las costas. Si se hubiere dado lugar a sanción, el tribunal las aplicará. O sea, si ya fue en segunda instancia, ¿verdad? Donde lo que desiste del procedimiento, pues de todos modos tendrá que pagar las sanciones, pero puede desistir en cualquier momento del proceso. Es un derecho que le asiste. Y también el artículo 74. El artículo 74 establece sobreseimiento. Cuando nosotros hablamos de sobreseer, es un término que se utiliza mucho en derecho para indicar que la autoridad renuncia a su obligación de seguir el proceso. En este caso, o sea, dice la autoridad, ya no estoy obligado a continuar el proceso por haber sucedido o por haber acaecido un acontecimiento. Si leemos, dice, artículo 74, sobreseimiento. Los tribunales de amparo podrán sobreseer los expedientes en caso de fallecimiento del interponente si el derecho afectado concierne solo a su persona. O sea, ahí tenemos cómo aplica el sobreseimiento y cuándo aplica. Aplica solamente si el afectado hubiere fallecido, ¿verdad? Y solamente le afecta a él. Pero si de alguna manera, por ejemplo, son derechos hereditarios o no sé, pues podría continuarlo otra parte. Entonces, eso respecto al sobreseimiento. Eran cuestiones que quería agotar antes de continuar con lo que es la apelación, el proceso de la apelación en los procesos de amparo. Voy a abrir otro archivo para terminar de ver lo del el amparo en primera instancia. Vamos a subir otro archivo. Vamos a ver. Apelación de amparos, compartir. Bueno, ahora estamos en la apelación de amparo. Miren, aquí, por ejemplo, tenemos nosotros en verdecito el ocurso de queja o el ocurso en queja. Escrito inicial, dice, se presenta por escrito ante la Corte de Constitucionalidad dentro del plazo de 5 días. Si usted busca este plazo directamente en la ley, no lo va a encontrar, pero sí lo va a encontrar en el artículo 17 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, él dice, establece el acuerdo ley de amparo de acciones personal, establece el acuerdo 1-2013, constitucionalidad respecto al ocurso en queja, y dice, para ocurrir en queja, el plazo para su interposición será de 5 días, contados a partir del día siguiente de conocido el acto o el hecho que para plantear el curso en queja. Muy bien, eso está establecido, ya saben, en el artículo 17 del Acuerdo 1-2013. Ahorita seguimos. Aquí llegamos. Bueno, artículo 72. Ocursos. El artículo 72 establece de la siguiente manera. Si alguna de las partes afectadas estima que en el trámite y ejecución del amparo el tribunal no cumple lo previsto en la ley o lo resuelto en la sentencia, podrá ocurrir en queja ante la Corte de Constitucionalidad para que previa audiencia por 24 horas al ocursado resuelva procedente. Si hubiere mérito para abrir procedimiento, se certificará lo conducente y se enviará inmediatamente al tribunal que corresponda. Podrán tomarse las medidas disciplinarias que estimen pertinentes. Entiéndase bien, señala, ¿verdad? Que si alguna de las partes afectadas estima que el trámite y ejecución del amparo, el tribunal no cumple lo previsto en la ley
Un ejemplo, lo que decía el compañero Verdugo. Pedimos que se abriera prueba y a criterio del tribunal no es necesario. Y señala que no es necesario y señala que se siga el proceso adelante y emite una sentencia. Entonces, ¿qué está procediendo ahí? Pues no está cumpliendo lo previsto en la ley o lo resuelto en la sentencia, que ordenó algo y no están cumpliendo y no lo está ejecutando. Podrá ocurrir en queja ante la Corte de Constitucionalidad para que previa audiencia por 24 horas. Entonces, aquí nosotros tenemos, aquí en el apartadito verde que estamos viendo, no sé si lo pueden ver o no lo he subido, sí, vamos a ver. Ah, sí, lo están viendo, ¿verdad? Aquí, en el apartado verde, dice escrito inicial. El escrito inicial, o sea, de lo curso, tienen 5 días para presentarlo ante la Corte de Constitucionalidad. El ocurso, como lo dice, es una queja, ¿verdad? Yo voy a ir a llorar a la CC para que, miren, no me están haciendo caso a mi proceso. Entonces, ¿qué va a hacer la Corte de Constitucionalidad? Inmediatamente recibido el ocurso, dice, si llena los requisitos, se admite a trámite y se da audiencia al tribunal ocursado. ¿Quién es el tribunal ocursado? Quien no aperturó a prueba. Ese es el tribunal ocursado. Quien no cumplió con la norma, quien no le dio trámite a mi planteamiento de amparo. Entonces, ese es el tribunal ocursado. Señala, le corren audiencia por 24 horas, señalado en el artículo 72. El tribunal ocursado evacúa la audiencia, emite un informe o envía la documentación correspondiente del expediente y obviamente al recibir ese expediente la CC emite una resolución. En esa resolución va a declarar, ya sea con lugar, si declara con lugar, obviamente se ordena al tribunal que opere lo que corresponde o que aperture a prueba o lo que corresponde en el caso. Y además de eso, ¿qué señala la ley? Señala, si hubiere mérito para abrir procedimiento, se certificará lo conducente y se enviará inmediatamente al tribunal que corresponda. Ahí estamos hablando ya de una sanción jurídica. Y también señala, podrá tomarse todas las medidas disciplinarias que se estimen pertinentes. ¿Por qué? Porque en ese sentido, el juzgador incurrió debería de verse si incurrió en delito, ¿verdad? Debería de verse si incurrió en delito al emitir una resolución fuera de su autoridad o al tomarse una atribución que no le corresponde. Un exceso de autoridad. Eso es con respecto al ocurso. Este es el procesito, miren, es pequeñito. Ahora vamos nosotros, por favor, vamos a ver, hoja 2. Esto es para aclarar un poquito más lo que estábamos viendo respecto al amparo, en esta parte que estoy señalando. Ustedes podrán darse cuenta, amparo, dice planteamiento. Ustedes podrán darse cuenta, dice el mismo día el planteamiento. En ese planteamiento ya sabemos lo que pasa. Van a otorgar 48 horas para que la autoridad envíe los antecedentes o el informe circunstanciado, 48 horas. Ahí lo pueden ver. Entonces, una vez recibidos los antecedentes y concluido el plazo, pues van a correr audiencia a todas las partes por 48 horas. A eso le denominamos la primera audiencia. Si se dan cuenta, aquí empiezan las diferencias. Hay unos espacios vacíos. Señala, en el primer caso que estoy señalando ahorita, se da la primera audiencia, pero si se dan cuenta, nos saltamos de una sola vez a la sentencia, de una sola vez. ¿Por qué? Porque no se dan los demás procedimientos, no se dan. En el segundo apartado, lo voy a señalar, si se dan cuenta, planteamiento, antecedentes, primera audiencia y se apertura a vista pública. ¿Por qué? Porque en la primera audiencia, cuando evacuaron, solicitaron vista y por lo tanto se señala día y hora para la vista dentro del tercero día y emiten una sentencia. Si nos damos cuenta, en el siguiente apartadito, encontramos siempre planteamiento, antecedentes, primera audiencia. Y aquí pues también en la primera audiencia solicitaron que se señalara día y hora para la vista pública. Ahí estamos, vista pública dentro del tercero día. Y después el juzgador consideró necesario un auto para mejor fallar.
y por lo tanto tiene 5 días más. 5 días más, si es, ya vamos a ver otro asunto ahí. 5 días más, un auto para mejor fallar. Y después, la sentencia. Después tenemos el siguiente caso, lo voy a seleccionar, planteamiento, antecedentes, primera audiencia, pruebas, y como aquí se apertura pruebas, si se dan cuenta, obligatoriamente también existe una segunda audiencia. Siempre que haya, se abra prueba, habrá siempre una segunda audiencia. Entonces tenemos primera audiencia, pruebas, y después tenemos la segunda audiencia. Después de la segunda audiencia puede darse vista pública, puede darse auto para mejor fallar, y si no se da, se emite sentencia. Lo que podemos ver en el siguiente apartadito. Encontramos las pruebas, segunda audiencia, vista pública, no solicita auto para mejor fallar y por lo tanto emite sentencia. Y en el último planteamiento, ahí nos damos cuenta que es el proceso completo, ¿verdad? Entonces, planteamiento, antecedentes, primera audiencia, apertura pruebas por 8 días, 48 horas para la segunda audiencia, vista pública dentro del tercero día, auto para mejor fallar no mayor de 5 días y en 3 días emite sentencia. Esto es, así resumido, el planteamiento del amparo y todas las aristas que se pueden dar dentro del procesito. El proceso no es complicado, compañeros, el proceso y los plazos son fáciles. Lo único que tiene que hacer es tratar de ver, por ejemplo, si se solicitó vista pública, se amplía un proceso más. Si hubo auto para mejor fallar, se amplía un tiempo más. Eso es lo único que pasa en lo que son los amparos. Vamos a la siguiente fase, que es la apelación de la sentencia. Aquí podemos encontrar apelación de un auto. Vimos que los autos en donde se concede, se otorga o se deniega el amparo provisional son apelables. ¿Y cuál es ese proceso que tiene que seguir esa apelación de un auto? Entiéndase bien, cuando nosotros hablamos de los autos, son aquellas resoluciones que se emiten, vamos a abrir aquí, por ejemplo, se hace el planteamiento, el honorable juzgador va a emitir un auto. En ese auto va a correr las audiencias, va a referirse al amparo provisional, si lo va a otorgar o no lo va a otorgar. Yo soy el demandante, digámoslo así, soy el amparista, pues al ver que no me otorgaron el amparo provisional y como sí tengo necesidad de proteger mis bienes, ¿qué hago? Obviamente voy a plantear una apelación de exactamente de ese auto que declara sin luz o no me otorga el amparo. Vamos a ir nosotros a la apelación del niegue o no suspende el trámite, entiéndase. Usted apela el auto, pero no va a suspenderse el trámite del amparo. El trámite del amparo va a continuar igual. Nosotros a esto le denominamos en materia ordinaria, no extraordinaria, sino que en materia ordinaria le denominamos un incidente. ¿Sí? Un incidente. Aquí no, aquí es una apelación, ¿verdad? Pero es una incidencia dentro del proceso. No va a suspender la tramitación del amparo. Solamente va a entrar a conocer respecto a ese auto que estableció que no me dieron o no me concedieron el amparo provisional, no me otorgaron el amparo provisional. Señala la apelación del auto que conceda, deniegue o revoque el amparo provisional, no suspende el trámite del amparo y el tribunal original continuará conociendo. En este caso, enviará inmediatamente las copias que estime procedentes y sobre ellas conocerá el Tribunal Superior. Ese inmediatamente tiene un plazo. ¿Cuál es el plazo? La remisión se hará dentro de las 24 horas siguientes de interpuesto el recurso. ¿Por qué se aclara? Porque inmediatamente
Usted ha escuchado, ¿verdad? Cuando las personas dicen, vos, ahorita llego, ese ahorita muchas veces tarda días a ustedes, u horas, ahorita te caigo, y la persona no llega. Entonces, los guatemaltecos somos muy imaginativos con los plazos. Pues tiene que establecerse un plazo. Y el plazo es, inmediatamente significa dentro del plazo de 24 horas. Muy bien. Aquí tenemos el escrito inicial. Señala, tenemos para plantearlo, tenemos 48 horas, ¿verdad? Artículo 61. Para plantearlo tenemos 48 horas. El artículo 61 señala, son apelables las sentencias de amparo, los autos que denieguen, concedan o revoquen el amparo provisional, los autos que resuelvan la liquidación de costas y de daños y perjuicios y los autos que pongan fin al proceso. Entonces, señala que son apelables y señala en el segundo párrafo, el recurso de apelación deberá interponerse dentro de las 48 horas siguientes a la última notificación. O sea, mi amparo debe ser planteado dentro de las 48 horas siguientes. Entonces, aquí está, escrito inicial, ante el tribunal que conoce del amparo, artículos 62 y 64. Después señala, se otorga el recurso y se eleva copia de los antecedentes a la Corte de Constitucionalidad. Ahí estamos dentro del plazo de las 24 horas. Si el recurso se rechaza, cabe el ocurso. Ya vimos hace un momentito que cabe el ocurso. ¿Quién va a rechazar el recurso de apelación? Como lo estoy planteando ante el tribunal que conoce del caso, él va a indicar, puede pues en algún momento señalar que no ha lugar la apelación porque considera que no procede, no es procedente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ocursar, ¿verdad? Plantear un ocurso. Muy bien. Aquí estamos. Después, resolución. El tribunal emite el auto declarando con lugar o sin lugar la apelación dentro de las 36 horas siguientes, artículo 66. Si nos vamos al artículo 66, señala vista y resolución. Y aquí anotemos bien algo importante. En caso de apelación de auto, es lo que estamos viendo ahorita. Recibidos los antecedentes, el tribunal resolverá dentro de las 36 horas siguientes. Punto. Ahí termina. Entonces señala la resolución dentro de las 36 horas siguientes. ¿Qué pasó aquí? Pues obviamente tenemos la resolución dentro de las 36 horas siguientes y la respectiva notificación. Muy bien. Ahora, también señala, aquí dejé un espacio, si se dan cuenta, porque aquí podemos plantear otro pequeño proceso que puede aparecer en el procedimiento completo. Continuemos leyendo, por favor. Si fuere de apelación de la sentencia, se señalará día y hora para la vista dentro de los 3 días siguientes. Artículo 65, por favor, vamos al 65. Señala, diligencias para mejor fallar. El tribunal de apelación podrá mandar a practicar las diligencias que estime convenientes para mejor fallar dentro de un término no mayor de 3 días. En caso de apelación de auto, en este caso estamos hablando de apelación de auto. Entonces, aquí puede agregarse un asunto más. ¿Cuál es? Pues un auto para mejor fallar. Y perdón, no es auto para mejor fallar. Aquí en apelación ya no se llama auto, no se le denomina auto, se le denominan diligencias. Es una diferencia entre la primera instancia y la segunda. Diligencias. En este caso señala, ¿verdad? En la apelación del auto puede darse, ya sabemos, presentamos el escrito inicial, le dan trámite, se otorga el recurso, se eleva copia de los antecedentes a la Corte de Constitucionalidad dentro del plazo de 24 horas. Si el recurso se rechaza, pues cabe el ocurso, ya lo vimos. Una vez recibido por la CC,
el tribunal emite el auto declarando con lugar o sin lugar la apelación en un plazo de 36 horas, artículo 66. Y obviamente notifica el fallo. Se envía certificación de lo resuelto al tribunal, en este caso de primera instancia. Muy bien. Ahora, agreguemos las diligencias para mejor fallar. Tenemos escrito inicial ante el tribunal que conoce del amparo, artículos 62 y 64, señala, se otorga el recurso, se eleva copia de los antecedentes a la Corte de Constitucionalidad dentro del plazo de 24 horas. Si el recurso se rechaza, ya sabemos que cabe el ocurso. Después, la CC, al recibir, en este caso, el expediente, puede emitir una resolución señalando diligencias para mejor fallar. Ya saben ustedes que las diligencias para mejor fallar, hablábamos el día de ayer de ese tema, que el juez, de acuerdo a su criterio, va a recabar algunos medios de prueba para poder asegurarse una resolución más lógica con mayor sentido. Tenemos la diligencia para mejor fallar y obviamente una vez agotados los 3 días, tenemos una sentencia, una resolución, ¿verdad? Emite un auto, un auto declarando con lugar o sin lugar la apelación dentro de las 36 horas. Esto se puede dar en la apelación de un auto. Un auto. No es la sentencia que pone fin al proceso, es un auto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los autos? Los que deciden, revocan, modifican o confirman el amparo provisional. La resolución o sentencia final ya no va a decir, ya no va a establecer que es un amparo provisional, sino que va a ser un amparo definitivo, va a amparar definitivamente a la persona o por lo contrario, va a amparar a la autoridad impugnada, ¿verdad ustedes? Entonces, eso es, aquí es apelación de auto, ¿verdad? Ahora, en rosado, apelación de sentencia. Apelación de sentencia. Señala, apelación de sentencia ante el tribunal de primer grado. Miren, una vez, pues, usted, pues, le emitieron la sentencia, le declararon no, sin lugar al amparo y rechazaron el amparo provisional y por lo tanto quedó desamparado en su derecho. Usted tiene las 48 horas para poder plantear su apelación. Plantea su apelación y tiene 2 opciones. 1, plantearlo directamente a la Corte de Constitucionalidad o plantearlo ante el tribunal que conoce del amparo. Como son 48 horas, en lo que redactan, en lo que hacen todo lo que corresponde, muchas veces el plazo no alcanza para llevarlo hasta las oficinas de la CC. ¿Qué hace la persona? Pues lo plantea la apelación ante el tribunal que conoció en primera instancia, o sea, ante quien emitió la sentencia en primera instancia. Y tenemos, ¿dónde se plantea? Ante el tribunal que conoce el amparo, artículos 62 y 64. ¿Qué hace ese tribunal que conoce del amparo? Bueno, dice, se otorga el amparo, se elevan las copias y los antecedentes a la Corte de Constitucionalidad dentro del plazo de 24 horas. Volvemos, si el recurso se rechaza, cabe el ocurso. Este ocurso se podría ahorrar si plantea directamente ante la CC la apelación. Y obviamente, ¿verdad? Una resolución que es elevando directamente el proceso a la Corte de Constitucionalidad. Esto es cuando usted lo plantea ante el tribunal. Lo único que va a hacer el tribunal de primera instancia es elevarlo a la CC. Es lo único que va a hacer. Muy bien. Ahora ya tenemos el proceso ante la Corte de Constitucionalidad. Aquí vamos a explicar el proceso largo. El proceso largo. A este proceso largo, pues obviamente le podemos ir quitando facetas, le podemos ir quitando fases y obviamente quedaría más cortito, pero aprendamos lo largo, así sabemos claramente que hay fases que se pueden eliminar. Primero, tenemos el escrito inicial planteado directamente ante la Corte de Constitucionalidad o en su defecto ante el tribunal, pero ahora ya tenemos el planteamiento ante la CC. Obviamente, cuando la CC recibe ese planteamiento, se tiene por interpuesta la apelación, emite una resolución en donde se tiene por interpuesta la apelación y manda a recabar los antecedentes. Si usted lo plantea directamente ante la CC,
manda a recabar los antecedentes. ¿Qué significa? Que va a solicitar al juzgado de primera instancia que conoció el asunto que le envíe los antecedentes. Cuando la CC lo requiera, le van a correr un plazo de 24 horas y tiene que subirlo, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos escrito inicial, recepción de los antecedentes, digámoslo así. Y está recepción de los resolución señalando día para la vista dentro de los 3 días siguientes. Muy bien. Vamos a abrir nuestra ley otra vez. Artículo 66. Por favor, señala. En caso de apelación de auto, ya lo leímos, recibido los antecedentes, el tribunal resolverá dentro de los 36 horas siguientes. Si fuera apelación de sentencia, en este caso estamos hablando de apelación de sentencia, ya no de auto. Si fuera en apelación de sentencia, se señalará día y hora para la vista. O sea, aquí no es opcional, ¿verdad? Se señalará día y hora para la vista. Y esto se hará dentro de los 3 días siguientes y se resolverá dentro de los 5 días inmediatos a esta, salvo lo dispuesto en el artículo 65. De una sola vez leamos el artículo 65, que es una preeminencia, una prerrogativa que tiene la CC. Artículo 65, vamos a ver dónde están. No, perdón, diligencias para mejor fallar. No es eso lo que les quería explicar respecto al artículo 65. Pero por favor, sigamos lo que estamos viendo ahorita. Entonces, recepción de antecedentes. Resolución señalando día y hora para la vista. Una vez planteado el recurso de apelación ante la CC, ellos emiten una resolución e inmediatamente van a establecer un día y hora para la vista. Bueno, aquí no hay ni primera audiencia, ni segunda audiencia, ni nada de eso. Eso es parte de la primera instancia. En la CC, recibido el planteamiento, en la resolución van a señalar día y hora para la vista. Ese día las partes, va a suceder lo mismo que pasaba en la primera instancia, las partes van a ir a alegar de viva voz, ¿dónde? En la Corte de Constitucionalidad. Ahí va a estar usted bien trajeadito y todo, haciendo los alegatos correspondientes. ¿Por qué? Porque ya no tienen que revisar mucho, ¿verdad? Ya tienen el expediente completo, ya tienen los aportes que todos hicieron en primera instancia, ya tienen los medios de prueba que pudieron apreciarse en primera instancia, por lo tanto, solamente es el día y hora para la vista. Tenemos vista pública. Las partes de viva y voz plantean sus alegatos en la vista pública, que se va a dar dentro de los 3 días siguientes, ¿verdad? Señalamos y después tenemos, aquí vienen ciertos elementos que igual que en la primera instancia suceden en la segunda. Diligencias para mejor fallar. Bueno, ¿pueden no existir? Pueden no existir porque no son obligatorias, pero el juez, o en este caso la CC puede disponer e indicar, bueno, vamos a aplicar un plazo para diligencias para mejor fallar. No confundir con como un auto para mejor fallar. Aquí son diligencias, términos distintos. Señala, plazo no mayor de 5 días, con el cual el tribunal cuenta para emitir el fallo. O sea, 5 días, artículo 65. Si se dan cuenta, cuando hablamos de una apelación del auto, que aquí lo tenemos, las diligencias para mejor fallar eran de 3 días. En apelación de auto, 3 días pueden existir como diligencias para mejor fallar. En la apelación de sentencia es de 5 días, ¿verdad? Plazo no mayor de 5 días con el cual el tribunal cuenta para emitir el fallo. Artículo 65. Después tenemos la sentencia. Una vez concluido este plazo de las diligencias para mejor fallar, la honorable CC tiene que emitir la sentencia. Y ahí es donde quería llevarlos, al artículo 39. El artículo 39 señala plazo para que dicte sentencia a la Corte de Constitucionalidad. Y dice, como la Corte de Constitucionalidad conociere, la Corte de Constitucionalidad conociere en única instancia o en apelación, el plazo para pronunciar la sentencia podrá ampliarse por 5 días más.
según la gravedad del asunto. Muy bien. Ustedes se recuerdan que en primera instancia el juez tiene 3 días para poder emitir una sentencia. La Corte de Constitucionalidad puede ampliar por 5 días más. O sea, tiene un plazo de 8 días para poder emitir esa sentencia. Entonces, ahí tenemos lo que es y después la notificación correspondiente. Muy bien. Dentro del mismo asunto, estamos en el mismo párrafo. Aquí en el color, creo que eso es anaranjado, ¿verdad ustedes? O mostaza. Bueno, tenemos vista pública. Hasta aquí es imperativo. Este paso siempre se va a dar. Escrito inicial de apelación. Si es ante la CC, pues se tiene por interpuesta y se continúa con la recepción de los antecedentes. La recepción de los antecedentes es cuando es interpuesta directamente ante la CC. ¿Por qué? Porque se van a pedir a la autoridad en primera instancia. Si se presentó directamente ante la CC, siempre se van a mandar a pedir en primera instancia. Si usted lo solicitó directamente ante el tribunal que emitió la sentencia, lo que va a hacer es que lo va a subir y cuando se eleve el proceso, la CC va a tener el escrito inicial y de una sola vez va a tener los antecedentes. ¿Y qué va a señalar la CC? Va a señalar una vista pública, va a emitir una resolución señalando día y hora para la vista pública. Hasta este punto es obligatorio. Muy bien. Ahora tenemos, después